Hola, soy Matías. Hoy les voy a hablar sobre las principales relaciones biológicas que existen en los seres vivos. Cuando pensamos en la vida dentro de un ecosistema, solemos imaginar ya sea plantas o animales conviviendo, pero pocas veces nos detenemos a analizar el cómo interactúan realmente. Estas interacciones no son simples, pueden beneficiar a ambos organismos, perjudicar a uno o incluso pasar completamente desapercibidas por alguno de ellos. Entre las más importantes encontramos el mutualismo. El mutualismo, donde ambas especies ganan. El amensalismo, que es donde la que una es afectada sin que la otra gane nada. El parasitismo, que es donde un organismo vive a costa de otro causándole daño. Y el comensalismo, que es donde una relación en la que uno obtiene un beneficio mientras que el otro gana o pierde el mismo. Entender esas relaciones es clave porque determinan la forma en la que las especies sobreviven, evolucionan y se organizan en los ecosistemas. Hoy vamos a explorar cómo funcionan y por qué son esenciales para entender la biodiversidad. Hola, muy bueno. Mi nombre es Santiago Rodríguez y hoy les quiero venir a hablar sobre un tema importante. Un tema que a veces genera muchas incógnitas. Hoy les quiero venir a hablar del mutualismo. Pero, ¿qué es el mutualismo? El mutualismo vendría siendo una relación entre las dos especies en las que ambas salen beneficiadas. En estas se pueden encontrar plantas, animales, hasta incluso hongos. A la hora de definir qué es el mutualismo, tenemos que decir que no solo obtenemos un beneficio del uno al otro, sino que la posibilidad de sobrevivir y reproducirse aumenta. Hay que aclarar que en caso de que ninguno de los animales establezcan la interacción beneficio a costo del otro, estaríamos hablando del otro tema que sería el parasitismo y no estaría relacionado con el mutualismo, aunque sus términos vendrían siendo casi iguales. El mutualismo no solo se da entre especies de animales, sino también encontramos a menudo en relaciones que favorecen al mundo vegetal y parte de la fauna. La relación mutua se observa en todos los organismos vivos, incluidos a los seres humanos, los animales, las aves, las plantas y otros microorganismos, como bacterias, virus, hongos. Y este mutualismo es de un tipo llamado simbiosis. Si bien el mutualismo es muy complejo, se puede dividir en grandes rasgos en dos tipos de relación. Encontramos el mutualismo obligado. Esto se da cuando la especie sí o sí necesita una de otra. Y luego tenemos el facultativo, el mutualismo facultativo. Se da cuando la especie obtiene beneficios de su relación, pero podría sobrevivir sin la otra. No es necesario. Un ejemplo del mutualismo vendría siendo entre la flor y una abeja. ¿Cómo sería esto? Pues fácil. La abeja traslada polen de la flor. Lo que estamos haciendo aquí está fertilizando la planta. Al mismo tiempo, la abeja satisface sus necesidades de alimentación, ya que transforma el polen en néctar producida por la flor. El amensalismo ocurre cuando una especie se ve perjudicada mientras que la otra no obtiene ni beneficio ni daño. Se presenta como menos sobre cero, y estos pueden darse por mecanismos físicos como el pisoteo de grandes animales o químicos como la liberación de toxinas o antibióticos por plantas de microbios y plantas. Este fenómeno aparece en muchos ambientes, desde suelos agrícolas hasta microbiomas intestinales. Por ejemplo, algunas plantas liberan compuestos en la rizósfera que inhiben otras especies y ciertos hongos o bacterias que producen metabolitos que impiden el crecimiento de estas plantas o organismos competidores. ¿Por qué surge? Muchas veces es un efecto colateral de adaptaciones evolutivas. Un organismo produce una sustancia para defenderse o comunicarse y esta sustancia resulta ser tóxica para otros. También puede darse o deberse a diferencias de tamaño, fuerza, cambios en el clima o en el microhábitat.
¿Para qué sirve? El amensalismo regula poblaciones, estructura las comunidades vegetativas o de las especies de los organismos de los que se esté dando y puede ser útil en agricultura y medicina. Por ejemplo, ayuda a controlar patógenos en suelos o a descubrir nuevos antibióticos, pero también puede tener efectos negativos como la pérdida de la biodiversidad o inhibición de especies beneficiosas. ¿Cómo se estudia? Se usan desde bioensayos clásicos hasta técnicas modernas como el análisis de redes ecológicas y modelos dinámicos. Estas herramientas permiten entender cómo una interacción aparentemente neutra puede tener grandes impactos en los ecosistemas. En resumen, el amensalismo no es solo una curiosidad, es una pieza clave en la ecología y en aplicaciones prácticas como en el biocontrol, la salud y el manejo sostenible de ambiente. Hola a todos, yo soy Alba y ahora hablaremos un poco acerca del parasitismo. ¿Sabías que al menos la mitad de los animales que existen en la Tierra pueden habitar como parásitos? Y sí, no solo hablo de las lombrices o de las pulgas, sino también hablo de una estrategia evolutiva que es tan antigua que aparece incluso a nivel molecular. Hoy vamos a descubrir qué es el parasitismo, por qué surgió y cómo ha moldeado la vida a tal como la conocemos actualmente. Así que prepárense. Pero primero que nada necesitamos conocer qué es un parásito. A un animal se lo puede considerar como un parásito cuando éste obtiene su alimento a costa de otro organismo, al cual llamaremos hospedador. Vive encima de él o dentro de él y durante gran parte de su vida, y aunque no intenta matarlo, porque esto sería como quedarse sin casa, sí que le causa algún tipo de daño significativo. Aquí no hay ninguna relación justa cooperativa, aquí solo uno va a ganar. Y ojo, esto no es como que fuera un depredador, puesto que el depredador mata rápido, sino que el parásito en cambio necesita que su víctima siga viva para poder seguir comiendo. Es más como un tipo de relación de no te voy a matar, pero tampoco te voy a dejar tranquilo. Además, ¿sabían que el parasitismo es súper antiguo y existe desde que la vida existe? Mucho antes de plantas, animales o bacterias, tal como las conocemos. Los protoorganismos ya estaban usando a otros para poder multiplicarse. Era como un mundo en donde moléculas parasitaban a otras moléculas. Y bueno, estas relaciones tan antiguas quedaron como reliquias en nuestros genomas actuales. La diversidad de especies que conocemos actualmente pues surgieron también gracias a estas asociaciones de parásito-huésped que impulsaron la evolución. Y bueno, también tenemos que conocer un poco acerca de los tipos de parasitismos que existen, esto según su grado de dependencia. Tenemos al parasitismo accidental, en donde pues son animales que normalmente viven libres, pero por algún accidente de la vida terminaron siendo parásitos. Pero esto solo va a ser por un tiempito. Es como cuando entras a una casa equivocada, pero en versión biológica. Ahora, el parasitismo facultativo. Aquí es donde el parasitismo elige si quiere vivir libre o como un parásito. Este está adaptado para poder vivir ambas vidas. Es como un multiverso de posibilidades. Y finalmente, el parasitismo obligado, puesto que aquí el parásito sí o sí necesita parasitar en algún momento de su ciclo de vida, puesto que sin un hospedador este no se va a poder desarrollar. El hospedador aquí no es opcional, es algo indispensable. Y bueno, ¿sabían que el parasitismo ha evolucionado independientemente al menos unas 223 veces? Y esto solo en 15 filos. Esto quiere decir que a lo largo de la historia, muchos grupos de animales escogieron este estilo de vida por su cuenta, como si fuera una solución evolutiva súper efectiva. Y es gracias a esto que existe una gran biodiversidad de especies en nuestro planeta. En resumen, el parasitismo no es solo algo asqueroso o raro que hemos visto en documentales. Es como una relación biológica clave que ha impulsado la evolución desde los orígenes mismos de la vida. Entender el parasitismo es como entender la vida misma. Así que sigamos aprendiendo un poco más de esto y conozcamos más. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una relación ecológica que pasa desapercibida,
pero que está en todas partes, el comensalismo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Vamos a descubrirlo. Primeramente, ¿qué es el comensalismo? El comensalismo es una interacción entre dos especies, donde una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. No hay ayuda ni daño, solo una especie aprovechando una oportunidad. Un ejemplo es cómo las rémoras se pegan a los tiburones, comen los restos de comida y el tiburón ni se entera. Hay varios tipos de comensalismo. Estos son la fóresis, que es el transporte gratuito. Un ejemplo de ello es como los ácaros que viajan en insectos. El inquilinismo, que básicamente es hospedajes de molestias, como los peces que viven en esponjas. Y la metabiosis, que es el uso de restos, como animales que habitan en troncos caídos o cadáveres. Cada tipo muestra cómo una especie puede aprovechar a otra sin interferir. Unos ejemplos del comensalismo son las aves y los ganados. Las aves siguen a las vacas para comer insectos que se levantan. Las bacterias comensales viven en nuestro intestino y se alimentan y nosotros no nos damos ni cuenta. Las epífitas en los árboles, como las orquídeas que crecen sobre troncos sin dañarlos. Estas relaciones ocurren en tierra, mar y aire. La naturaleza está llena de comensales. ¿Por qué importa el comensalismo? El comensalismo demuestra que no todo en la naturaleza es competencia o cooperación. A veces simplemente convivir sin molestar es suficiente para sobrevivir. Y bueno, esto fue todo sobre el comensalismo. Bueno, para finalizar, es importante recordar que los seres vivos no existen de manera aislada, sino que cada organismo, desde una bacteria hasta un mamífero, forma parte de una red de interacciones que influyen en su supervivencia y en la dinámica del ecosistema. El mutualismo, el amensalismo, el parasitismo y el comensalismo no son simples categorías, son estrategias reales que modelan la vida en nuestro planeta. Estas relaciones pueden aumentar la diversidad, regular poblaciones, protegerlas y también en otros casos generar desequilibrios en los ecosistemas. Comprenderlas nos permite tomar decisiones más informadas en qué aspectos, como en el área de la medicina veterinaria, en la agricultura, en el manejo ambiental y en la biotecnología. En resumen, estudiar estas relaciones biológicas nos abre los ojos a la compleja red que sostiene la vida y nos muestra que cada interacción, por más pequeña que sea, tiene un impacto decisivo en el funcionamiento de los ecosistemas. Gracias.